¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Vamos a retomar nuestras sesiones de amparo. Les mando un cordial saludo a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, pues solamente reiterarles, igual que siempre, que ya estamos en los últimos días, pero que no por ello vamos a dejar de tener nuestras sesiones. Recuerden que después de amparo, ya que ya lo concluimos propiamente en la última sesión, vamos a ver un bloque de acción de inconstitucionalidad. Vamos a ver una parte, por otra parte, vamos a ver las controversias constitucionales desde un punto de vista muy general, porque si bien es cierto que ahorita estamos estudiando amparo, como medio de control constitucional, pues sería muy importante que estudiáramos estas figuras. Naturalmente no nos podemos meter a otros medios de control constitucional, como podrían ser cuestiones inherentes a servicios públicos, a derecho electoral, responsabilidad de servicios públicos, obviamente, pero sí nos tenemos que abocar propiamente a estos mecanismos o medios de control constitucional, como lo son la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Esto porque está íntimamente relacionado con la materia de amparo, se tramitan de una manera muy similar, aunque no igual, y es importante que ustedes lo sepan como bagaje cultural. Si bien es cierto que esto pudiera llegar a ser algún tema por parte de un posgrado en materia constitucional, sería muy importante que ustedes se vayan con esta idea y que por lo menos tengan pleno conocimiento de que existen estas figuras, que más o menos sepan para qué sirven, ante quién se promueve, quién la resuelve, etcétera. Y vamos a hablar entonces, el día de hoy nos toca hablar de la acción de inconstitucionalidad. Lo primero que tenemos que hablar y que mencionar de la acción de inconstitucionalidad es que, como ustedes ya lo saben, al igual que el amparo, es un medio de control constitucional. Recuerden que vivimos en un Estado de Derecho, y eso significa que todas las autoridades, siguiendo el principio de legalidad, solamente pueden hacer o llevar a cabo aquellos actos que expresamente les permite llevar a cabo la propia ley. Hablaron en este sentido, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando alguna autoridad se desapega a esta legalidad, está rompiendo el Estado de Derecho, y para eso es que tenemos como herramientas los constitucionalistas estos medios de control constitucional que conocemos propiamente, y cada uno de ellos es una herramienta que está diseñada específicamente para atacar cosas muy concretas. Hablando de la acción de inconstitucionalidad, lo primero que debemos de discernir es la diferencia entre anticonstitucional e inconstitucional. Esto ya lo habíamos visto en algunas sesiones de Autoridad General del Estado, de amparo y de derecho constitucional propiamente. Recuerde que anticonstitucional significa todo aquello que va en contra de la Constitución, inconstitucional se refiere a propiamente todo aquello que simple y sencillamente no está previsto, y si no está previsto, para las autoridades concretamente no está permitido, porque para los particulares, perdón, nosotros podemos llevar a cabo todos aquellos actos siempre y cuando no nos lo prohíbe la ley. Es importante. Entonces es un medio de control constitucional propiamente hablado. Se trata de un trámite, de un trámite que se lleva a cabo, que se substancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de una denuncia. Se es una denuncia de una probable contradicción entre la Constitución o las normas previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y alguna norma de menor jerarquía, una norma general, puede ser una ley federal, una ley local, un tratado internacional del cual México es aparte, algún reglamento, algún decreto que se consideren inconstitucionales, que no están previstos por la Constitución, o también pudiera ser anticonstitucional, que vaya totalmente en contra de la Constitución. En cualquiera de los dos supuestos estamos frente a una figura que se desapega del principio de derecho, del principio de legalidad, con referencia o en torno a las autoridades que, como hemos mencionado, solamente pueden llevar a cabo todos aquellos actos que expresamente les permite llevar a cabo la ley. ¿Quiénes pueden promover, quiénes pueden plantear esta acción de inconstitucionalidad? Pues, por principio de cuentas, todos aquellos que hacen una ley. Recuerdo que nosotros tenemos tres poderes en la República Mexicana: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y hablando de los personajes o de uno de los poderes que hace leyes, específicamente el poder que se dedica a hacer leyes, hablamos del poder legislativo, que se divide en cámara alta y en cámara baja, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, la acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por todos aquellos órganos legislativos que promovieron o que decretaron o que hicieron
estas leyes que al final del día se declaran o se determinan como inconstitucionales. Eso quiere decir que si el Poder Legislativo local o federal emite o hace una ley que es declarada inconstitucional o que se presume que es inconstitucional, ellos son los que pueden llevar a cabo, en principio, los que pueden empezar a substanciar esta acción de inconstitucionalidad. A pesar de ello, también, para que se tomen a cabo decisiones y para que el Poder Legislativo conducente pueda hacer esta denuncia de inconstitucionalidad, se requiere por lo menos el 33% del Parlamento o del Poder Legislativo o del total del cuerpo legislativo que haya emitido, que haya hecho la norma propiamente que se impugna. También puede ser interpuesta por el Fiscal General de la República, antes Procurador General de la República, puede ser también promovida por aquellos partidos políticos, pero siempre y cuando estén registrados debidamente ante el Instituto Nacional Electoral y que tengan un registro local. Eso es muy importante. Y solamente tratándose de materia electoral, recuerde que el tema electoral también tiene un propio medio de control constitucional. Existe un medio de control constitucional específico para la materia electoral, y en ese sentido, cuando se substancia, o sea, pretende substanciar una acción de inconstitucionalidad, específicamente en la materia electoral, lo pueden llevar a cabo, esta denuncia la pueden llevar a cabo estos partidos políticos. Por otra parte, también tratándose de derechos fundamentales, puede substanciarla, esta denuncia puede ser substanciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos aquellos organismos que estén íntimamente relacionados con la CNDH o Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tenemos un plazo de 30 días, ellos, ya sea las legislaturas locales, las federales, el Fiscal General de la República, la CNDH o los partidos con su registro debidamente instituido ante el INE, tienen 30 días para interponer esta acción de inconstitucionalidad que puede ser substanciada contra leyes locales y, como ya hablamos, también de leyes federales en el caso de los legisladores federales, o de leyes locales en el caso de los legisladores en materia local. Y recuerden ustedes, los diputados pueden interponer esa acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, mientras que los senadores pueden hacer una reconvención, es decir, en segunda instancia también pueden pueden denunciar una acción de inconstitucionalidad, pero también en el caso de los senadores pueden plantear una acción de inconstitucionalidad contra aquellos tratados internacionales respecto de los cuales México sea parte, ¿ok? Entonces, si hay algún tratado internacional del cual México es parte, como ya es parte del derecho positivo mexicano, la autoridad correcta para plantear esta acción de inconstitucionalidad, sin lugar a dudas, será entonces el Senado de la República, ¿ok? Y ¿qué pasa si la Suprema Corte de Justicia de la Nación en principio declara que una ley es inconstitucional? Pues a partir de ese momento jamás se podrá volver a aplicar esa ley que ha sido decretada inconstitucional. En México, haciendo un poquito de historia, esta figura de la acción de inconstitucionalidad se prevé desde el año 1994. Y el antecedente que tenemos remoto de esta acción de inconstitucionalidad nos vamos a referir a las actas de reforma que datan del año de 1847, ¿ok? Y vamos a retomar, o estas figuras se retoman, hablan un poco de derecho comparado, hablamos de países tales como, pues puede ser España, propiamente dicho, hablamos de Francia, de Austria, de Portugal, todos aquellos países europeos que ya fueron pioneros en llevar a cabo este medio de control constitucional, fueron influenciando a nuestras figuras mexicanas para que finalmente en 1994 se incorporara a nuestro sistema constitucional esta famosa acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación por ahí relaciona una serie de características, hay muchos datos, hay muchos libros, sí hay bastante bibliografía respecto a este tema. El ex senador Fauzi Hamdan Ahmad publica por ahí una serie de comentarios emitidos por la Corte, dando características generales de esta acción de inconstitucionalidad. Y en principio, vamos a referir que esta acción de inconstitucionalidad se promueve para alegar a todas luces la contradicción entre una norma promulgada y una ley fundamental, es decir, una ley federal, local, municipal, de cualquiera de sus niveles, una ley que es de este carácter
y que contradice propiamente una ley general, nuestra ley general o la ley máxima de un país, que en este caso naturalmente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya hemos comentado, en segunda instancia puede ser planteada o substanciada por el 33% de los legisladores que emitieron propiamente esta ley que se está decretando, se está declarando de inconstitucionalidad. Se necesita el 33% de los legisladores para que se pueda llevar a cabo esta denuncia. También puede ser substanciada por el fiscal general de la República, por la CNDH, por los partidos políticos que estén inscritos ante el INE y contra todos aquellos órganos devenidos propiamente de la CNDH o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuerden, entonces los legisladores que emitieron una norma. Y bueno, pues se supone que se plantea una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice propiamente la inconstitucionalidad, es decir, la contradicción o la no previsión de una norma general contra una norma pues local o específica. Se lleva a cabo a través de un procedimiento, naturalmente se tramita a través de forma de juicio, igual que el amparo, aunque no son un juicio. Recuerden, esto es importantísimo, no me vayan a decir que hay que es un juicio, que la acción de inconstitucionalidad o el amparo o las controversias constitucionales son juicios, porque entonces está, digamos, muy mal y no los voy a aprobar, pero es porque está en un error. Pero sí podemos discernir que es un medio de control constitucional que se tramita igual que el amparo en forma de juicio. Y se puede interponer, en principio puede ser interpuesta para combatir cualquier tipo de normas, reglamentos, decretos, leyes federales, leyes locales y, como hablábamos, tratados internacionales al final del día, ¿ok? Y esta acción de inconstitucionalidad va a proceder contra normas generales, como ya lo habíamos planteado. Y bueno, pues hablando de la sentencia propiamente va a surtir efectos generales, porque esa ley en principio no se va a poder volver a aplicar si es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declara de esta manera, declara la inconstitucionalidad. Y para que una norma sea declarada inconstitucional se necesita por lo menos el voto de 8 ministros. El fundamento de esta acción de inconstitucionalidad, ya lo comentamos en su momento, es el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones primera y segunda. Y para los que no lo sepan, también es pregunta de examen, hay una ley compuesta por 73 artículos que se dedica específicamente a detallar todos y cada uno de los mecanismos por virtud de los cuales se tendría que hacer valer esta acción de inconstitucionalidad. Justamente así se llama la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Repito, esta ley, la ley que regula las acciones de inconstitucionalidad, se llama propiamente ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2, o primera y segunda, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como les comentaba, son 73 artículos, se tramita en forma de juicio, hay un procedimiento, hay partes, hablamos de 3 partes: el actor, que propiamente pueden ser los que ya dijimos, que podrían ser, como decíamos en ese sentido, pueden ser la CNDH, los órganos que dependen de ellas, las legislaturas locales, las legislaturas federales, el fiscal general de la República, o los partidos políticos que estén debidamente inscritos ante el Instituto Nacional Electoral. El demandado propiamente pues serán los organismos legislativos que emitieron esta ley, y puede haber incluso terceros que pudieran llegar a ser perjudicados por la inconstitucionalidad de una ley. Obviamente se tramitan y se contemplan figuras tales como la acumulación de juicios o la acumulación de autos. La propia ley reglamentaria lo establece así. Hay recursos también, igual que en el amparo, habrá que verlos con detenimiento. Hablamos del recurso de queja, del recurso de reclamación en diferentes supuestos, claro está. También un periodo de ejecución de sentencias, se analizan propiamente las sentencias, hay un capítulo de improcedencia y de sobreseimiento, igualito con el amparo de la acción inconstitucional. También se tramitan incidentes, también existe la figura de la suspensión del acto reclamado, y es importante que ustedes lo vean. Fíjense qué similitud tiene con el medio de control constitucional que aprendimos este semestre, como es el amparo. ¿Okay? Y no olviden que esta ley reglamentaria tiene 73 artículos y que es reglamentaria de los artículos del artículo 105 constitucional, fracciones primera y segunda. Por ahí
lean, analicen el artículo 60 de la ley reglamentaria. Sería interesante que lo vieran desde este punto de vista. No quiero hacer los peritos ahorita en materia de acción de inconstitucionalidad, pero ya hicieron ustedes un video, ya conocen pormenores, ya saben que hay una ley reglamentaria, ya saben cuáles son los supuestos, quiénes son las partes, el fundamento constitucional, ya saben que la naturaleza jurídica es un medio de control constitucional, y con esto sería interesante y sería suficiente que ustedes, al concluir su materia de amparo, cualquier abogado, litigante o no litigante, abogado que esté estudiando la licenciatura en Derecho, tiene que conocer que existe esta figura, y por eso es que ahorita, siendo el momento adecuado, que es cuando estamos estudiando amparo, es muy importante que ustedes lo determinen y lo sepan en ese sentido, ¿ok? Y bueno, eso lo haremos hasta el momento de la acción de inconstitucionalidad. La próxima clase vamos a referir el medio de control constitucional denominado como controversias constitucionales, y hasta este punto pues les pido por favor que ustedes me hagan llegar sus dudas a través de los canales ya conocidos, es decir, el chat grupal, chat general, mensaje de texto, mensaje de voz, WhatsApp, correo electrónico o hasta llamada telefónica si así se les hace más cómodo, ¿ok? Agradezco mucho su atención y sigo sus órdenes formal y cordialmente. Los que no han subido su video, por favor súbanlo, no importa que estén desfasados, me interesa ver su avance. No he podido retomar en este momento las llamadas porque he tenido algunas cuestiones laborales, pero vamos a retomar las llamadas próximamente antes de que inicie el periodo evaluativo para ver algunas deficiencias o algunas inquietudes que ustedes como educandos pudieran llegar a tener en este tema o en otros temas que estamos viendo en amparo y ahora en estos medios de control constitucional. ¿Okay? Les deseo una excelente tarde llena de luz, llena de salud, y que se la pasen maravillosamente en sus hogares. Saludos a todos.